Mi ex esposa se arrepintió mucho de lo que dijo. Mi esposa de 22 años empacaba afanosamente algunas de sus cosas más preciadas en cajas de plástico, tarareando para sí misma como si estuviera haciendo una limpieza de primavera informal. Yo, a mi vez, estaba parado en el umbral de nuestra sala familiar, observando a Amanda con lágrimas corriendo por mi rostro. La desesperación y una sensación de total impotencia recorrían mi alma al saber que ella estaba a minutos de abandonar abruptamente nuestra vida juntos. Parte de mí ya la odiaba por la traición que me había informado con tanta frialdad hacía apenas unas horas. Pero, a decir verdad, parte de mí también se odiaba a sí mismo por derrumbarme como lo hice e incluso ahora con mis lágrimas silenciosas. Supongo que un hombre de verdad como su amante, Mike Jericho, habría actuado de otra manera. Pero él no era el traicionado, él era el hombre con el que mi esposa iba a vivir en California. De pie allí, con Amanda aparentemente ajena a mi presencia, repasé los acontecimientos de los últimos meses en mi cabeza, tratando de darle sentido a todo. Todo había comenzado unos 6 meses antes, cuando el empleador de Amanda, una compañía nacional de seguros, contrató a Jericho como consultor de eficiencia. Se suponía que era el mejor en la reestructuración de empresas, eliminando el desperdicio y la usual mierda relacionada con los negocios. El contrato que Jericho tenía con el empleador de Amanda lo mantendría allí de 6 a 9 meses. Amanda, como jefa de departamento, fue asignada para trabajar estrechamente con él para que la reorganización fuera lo más fluida y rápida posible. Ahí es donde las cosas, obviamente, se fueron a la mierda. Antes de que apareciera este idiota de Jericho, mi esposa nunca me había dado la más mínima señal de que alguna vez me sería infiel. Era el tipo de esposa que se sentía un poco herida si yo miraba casualmente a otra mujer cuando salíamos en público. Luego, hacía su comentario habitual sobre cómo yo era el amor de su vida y que no podía ni siquiera imaginar estar con otro hombre. Jericho debe ser un hombre verdaderamente asombroso porque solo le tomó 2 meses conseguir que mi esposa abriera las piernas voluntariamente para él. Este día había comenzado como de costumbre, conmigo haciendo reservas en el restaurante favorito de Amanda, con el que la iba a sorprender esa noche. En cambio, recibí una llamada suya después del almuerzo pidiéndome que regresara a casa de inmediato. Por supuesto, me apresuré a casa para encontrarla inusualmente tranquila sentada en el sofá. Mi primer pensamiento fue que algo les había pasado a nuestros hijos. Sally, nuestra hija mayor, era enfermera en la ciudad de Nueva York y Kevin estaba en el ejército, estacionado en Fort Lewis, Washington. Por favor, siéntate, Bruce, dijo. Tengo una noticia difícil que darte. ¿Están bien los niños?, pregunté inmediatamente mientras me sentaba a su lado. Sí, están bien. Se trata de ti y de mí, y de algo que nunca esperé que sucediera. Como un ataque sorpresa, Amanda admitió que estaba enamorada de otro hombre y que me dejaba ese mismo día. También me dijo sin rodeos que era Mike Jericho, alguien a quien solo había mencionado unas pocas veces de pasada desde que había llegado. Conocí al tipo una vez cuando tuve que recoger a Amanda del trabajo porque su coche estaba en el taller. De pie en el vestíbulo, viendo a Jericho interactuar con los demás, me tomó menos de un minuto darme cuenta de que era el tipo que creía que su mierda no apestaba, que la ropa llamativa que llevaba, con los anillos en los dedos y un Rolex de oro en la muñeca, junto con su encanto grasiento y su buena apariencia, podían conseguirle lo que quisiera. Nunca en 1.000.000 de años habría creído que mi esposa caería en esa mierda. Amanda intentó explicarlo de esta manera, que cuando comenzó a trabajar con Jericho, sintió una conexión instantánea que solo se hizo más profunda a medida que pasaban los días y las semanas. Que lamentaba cómo había sucedido esto y que yo había sido un esposo maravilloso, pero que ella sabía que era hora de comenzar una nueva fase de su vida. No puedo creer que realmente estés haciendo esto, Amanda, dije, observándola asegurar las tapas de las cajas de almacenamiento. Esto es una locura, realmente no conoces a Jericho y aunque acepto que las cosas entre nosotros pueden haberse estancado, pero no puedo creer que vayas a tirar nuestra vida juntos de esta manera, dije con una voz gimoteante que me ofendía en muchos niveles. Mike me ha explicado completamente su pasado, respondió mi esposa con una mirada extraña que nunca antes había visto. Me tomó un segundo darme cuenta de la diferencia. Durante todo nuestro matrimonio, cuando Amanda me miraba, había una sonrisa suave especial y un brillo en sus ojos que me decía que era amado. Esa mirada de amor me había ayudado a superar muchos momentos difíciles, desde la muerte de mi padre hasta la lucha de mi hermana contra el cáncer.
Amanda ahora me miraba con una combinación de fría indiferencia mezclada con molestia. En una tarde de golpes a mi alma, creo que este fue el peor. Supe entonces que no había esperanza, ella estaba de alguna forma enamorada de otro hombre. Bruce, dijo, por favor, trata de entender y sé feliz por mí. Estás jodidamente en serio, Amanda, le grité, mi cuerpo temblaba por las palabras insensatas que salían de su boca. Fue en ese momento que Amanda se apresuró, me agarró ambas manos y me atrajo hacia ella. No fui lo suficientemente tonto como para creer que de repente había entrado en razón, pero tampoco me aparté. Bruce, he tomado mi decisión. Vas a tener que dejarme ir, dijo, luego soltó mis manos y se volvió hacia las 2 cajas que había empacado. Amanda intentó levantarlas de una mesa, una tarea difícil, pero las llevó al suelo y al carrito de mano que guardábamos para esas tareas. Al darme cuenta de que había terminado conmigo, tanto como esposo como persona, la dejé maniobrar las cajas sola hacia la puerta principal y hasta su SUV. Después de abrir la compuerta trasera, vi 2 grandes maletas de viaje en la parte trasera, que debían contener la ropa que llevaba para comenzar su nueva vida. Cuando Amanda me explicó la situación de su partida con Jericho, me dijo que en el próximo divorcio yo me quedaría con la casa y ambos coches. Amanda también añadió que le había dicho a su abogado que no buscara la pensión alimenticia. Se me apretó el estómago porque la forma en que Amanda hizo esas declaraciones era como si estuviera tratando de hacer pasar esas cosas como un gran premio de consolación. En ese momento, mis pensamientos volaron a los viejos concursos que ofrecían un año de suministro de Rice a Ronnie a los concursantes perdedores antes de ser expulsados del escenario. Todo lo que Amanda quería en el divorcio era la mitad de nuestros ahorros conjuntos, una suma que ascendía a $65,000. Dejaba atrás la casa de 3,000 pies cuadrados en la que habíamos vivido durante 15 años. Una casa por la que se había obsesionado, desde los cimientos hasta el techo. Cada objeto de la casa, desde los accesorios hasta la pintura de las paredes, pasando por la marca de los muebles y los electrodomésticos, fueron elegidos por ella. Amaba esa casa de una manera que a menudo no podía entender. Dado todo el tiempo y el esfuerzo que puso en su creación y desarrollo, no pude evitar preguntarme si Amanda había sufrido una lesión cerebral que había alterado su personalidad. Bruce, junto con los papeles del divorcio, dejé información de contacto en el escritorio de tu oficina en caso de que les pase algo a los niños, dijo mientras se subía a su coche. Diles a los niños que me pondré en contacto en unas pocas semanas. Vete al diablo, Amanda, dije con creciente ira. No me relegaré a ser un simple mensajero entre tú y nuestros hijos. Tendrás que explicarles tus acciones personalmente, y conozco a nuestros hijos, no aceptarán a Jericho en sus vidas y podrían excluirte por completo. Esa declaración pareció traspasar la espesa niebla de la aventura por un momento, derrumbando la hermosa ilusión que la había consumido. Por supuesto, rápidamente se sacudió y se subió a su coche, arrancándolo. Justo cuando pensé que Amanda simplemente se iría, bajó la ventanilla. Bruce, dijo, haré que un conductor devuelva mi coche. Puedes quedártelo, dárselo a uno de los niños o venderlo. No lo necesitaré donde voy. Con eso, subió la ventanilla, salió del camino de entrada y se marchó. Fue entonces cuando los vecinos se enteraron de lo que acababa de ocurrir, porque me desplomé en el suelo, sollozando incontrolablemente. Por suerte para mí, uno de mis amigos más antiguos era abogado y podía manejar divorcios. Robert Carter y yo nos conocíamos desde nuestros días jugando al fútbol americano en la escuela secundaria. Él fue la persona a la que llamé un par de horas después de que Amanda se marchara para comenzar su cuento de hadas hecho realidad. Esto sucedió después de que unos vecinos me encontraran tendido en la entrada y me llevaran de vuelta a la casa. En los días siguientes, a Robert le resultó fácil trabajar con el abogado de Amanda, ya que ella le había dejado claro que se trataba de un divorcio sin oposición. Amanda ya había transferido los $65,000 de nuestros ahorros conjuntos a otra cuenta, y con su abogado, renunció a cualquier reclamo de pensión alimenticia y a la casa y a su coche, que fue devuelto al día siguiente. Todo lo que tuve que hacer fue esperar de 30 a 90 días para que el divorcio se abriera camino a través de la burocracia. Robert me aseguró, sin embargo, que mi espera sería muy probablemente de alrededor de un mes. No recuerdo mucho de las semanas siguientes. Afortunadamente, mi jefe y mis compañeros de trabajo en la empresa de ingeniería donde trabajaba sabían lo que había pasado con mi matrimonio y se encargaron de las pocas tareas pendientes que tenía en ese momento.
Una vez que estuvieron resueltas, mi jefe incluso utilizó una política de dificultades de la empresa poco conocida para conseguirme una licencia prolongada. Mis hijos, Sally y Kevin, me habían brindado todo su apoyo una vez que se enteraron de lo que había hecho su madre. Ambos deseaban desesperadamente regresar a casa, pero las exigencias de sus propias vidas adultas lo hacían imposible. En cuanto a que Amanda los contactara, uno pensaría que una madre que de repente dejaba a su padre después de más de 2 décadas de matrimonio habría llamado a sus hijos para intentar explicarles. Pero no, cuando me comuniqué con los niños después de hablar con Robert, descubrí que no habían recibido ninguna comunicación de su madre en varias semanas. Maldita sea, ese Mike Jericho debe tener un pene mágico. Después de hablar con Robert y los niños, me apagué por completo, negándome a salir de casa o hablar con nadie más. Unas semanas después, una cierta conciencia de sí mismo finalmente regresó la mañana después de que Robert me llamara para decirme que era hora de firmar los papeles. Por supuesto, eso habría requerido que estuviera presentable en público. Así que me tambaleé hacia el baño principal, donde Amanda se había tomado un mes entero para decidir la decoración y los accesorios adecuados, y me miré en el espejo. Por primera vez, vi a un extraño delgado, con los ojos hundidos y una barba espesa y descuidada, llena de canas. Pensando en ese momento, no podía recordar la última vez que había comido una comida de verdad. Había perdido al menos 30 libras desde que Amanda se fue y, sinceramente, me veía tan cerca de la muerte que me asustó. Me enfadé tanto por cómo me habían usado y traicionado que hice algo completamente fuera de mi carácter. Golpeé el espejo con el puño. El cristal se hizo añicos por todo el lavabo, mi mano derecha estaba gravemente cortada y la sangre brotaba por todas partes. Una visita a la sala de emergencias y unos cuantos puntos de sutura me ayudaron a aclarar la mente. Todavía tuve tiempo después para arreglarme y ir a la oficina de Robert. Robert me miró con cierta preocupación mientras firmaba los papeles del divorcio en la sala de conferencias de su firma. ¿Quién hubiera pensado que un abogado de divorcios curtido que había pasado por su propia pesadilla matrimonial aún podría sentir empatía por un cliente estúpido que todavía amaba a su esposa descarriada? Bueno, Bruce, estás oficialmente divorciado, dijo Robert de una manera que se suponía que me traería algo de alivio. ¡Qué bien por mí!, dije con rencor. Bruce, dijo, poniéndose de pie para dar por terminada nuestra reunión, sé que esto apesta, pero tengo que decir que saliste de este divorcio prácticamente ileso. Perder solo $65,000 en el acuerdo, dada su riqueza compartida, es una victoria en cualquier libro. Con las leyes de divorcio de este estado, he conocido a esposas infieles que han quitado casi todo a sus ex maridos. Me mantuve en silencio, sin encontrar consuelo en las palabras de Robert mientras me levantaba para estrecharle la mano y marcharme. Fue entonces cuando vi a la bonita Paralegal que entraba en la sala, una rubia de unos 20 años que me miraba visiblemente abrumada por la lástima. Una versión más dinámica e inteligente de mí probablemente habría podido explotar sus emociones para tener un revolcón por lástima. Pero en verdad, ese talento nunca existió en mí. Claramente no era un Mike Jericho. Tener a Jericho llevándose a mi esposa y viviendo gratis en mi cabeza era casi demasiado para soportar. Salí hacia mi coche preguntándome qué diablos haría ahora. Mi esposa y mis hijos daban todo el sentido a mi vida. Los niños ya eran adultos y vivían solos, así que Amanda se había convertido en mi propósito. Lloré como un condenado después de subir al coche, totalmente ajeno a si alguien me veía derrumbarme. En algún momento, supongo que el instinto de autoconservación se activó y recuperé la compostura. Fue la última vez que lloré por Amanda. Un par de semanas después, estoy de vuelta en el trabajo, tratando de reconstruir mi vida. Creo que lo peor fueron las miradas que me daban los demás. Había varias variantes, la mayoría me miraba con profunda lástima, pero había algunas miradas de sospecha, con algunos susurros de que debía haber una razón por la que Amanda tiró lo que, en la superficie, parecía un matrimonio perfecto. El verdadero infierno para mí fue cuando regresé a la casa que compartíamos. El fantasma de Amanda estaba por todas partes, dado todo el tiempo y el esfuerzo que había dedicado a crear lo que para ella era el hogar perfecto. Era tan abrumador que cada noche soñaba con ella volviendo a mí, rogando perdón. Era obvio cuál sería mi siguiente movimiento. Apenas unos días después, una furgoneta de mudanzas alquilada por un comerciante de muebles usados retrocedió hasta la entrada. Le vendí, a un precio de ganga solo para fastidiar al fantasma metafórico de Amanda, casi todos los objetos de la casa que no estaban atornillados. Cuando él y sus trabajadores se fueron,
Solo quedaba una cama para mí, el televisor de pantalla grande, los electrodomésticos básicos de la cocina, un sofá y mi sillón reclinable. La casa estaba tan vacía que cualquier sonido resonaba en ella como en una cueva. Aún no había terminado. Incluso cuando los niños vivían con nosotros, la creación de Amanda era increíblemente demasiado grande para una familia de 4. No tenía intención de vivir solo en ella más tiempo del necesario. Llamé a un agente inmobiliario al día siguiente. Unas semanas después, encontré una bonita casa con patio en venta y la compré de inmediato. La casa grande también se puso a la venta a un precio de ganga y fue comprada por una familia con 4 niños pequeños. Ver el asombro en los ojos de la mamá y el papá mientras caminaban por las habitaciones vacías de su nuevo hogar me trajo mi primera alegría en meses. Habían pasado poco más de 4 meses desde que Amanda destruyó mi mundo y yo estaba desarrollando una nueva normalidad para mi vida. Especialmente alentador fue que tanto Sally como Kevin, sin dudarlo, habían sacado a su madre de sus vidas. Aparentemente, Amanda y Jericho se fueron en un crucero de 2 semanas después de llegar a California y ella no intentó contactar a los niños hasta mucho después de que terminó. Fue un poco después de los 6 meses de la partida de Amanda que recibí una llamada de un número desconocido. Era tarde y acababa de cocinar una pizza congelada y abrir una cerveza cuando el teléfono sonó. Rechacé la llamada y volví a la película que estaba viendo. En algún momento se me ocurrió buscar el código de área y me reí al saber que era el de la zona de San Francisco. Pensé que probablemente era de un teleoperador, pero me resultó reconfortante lo mucho que no me importaba de una forma u otra si era Amanda intentando contactar. Fue a los 8 meses cuando todo estalló. Recibí una llamada de la hermana de Amanda, acertadamente llamada Karen porque era informándome de que Amanda había intentado contactarme. Al instante recordé la llamada desconocida del área de San Francisco. Bueno, Karen, dije, te tomaré la palabra, pero no he recibido ninguna llamada suya. Y, francamente, nuestro matrimonio terminó muy mal, así que no tengo ningún deseo de hablar con ella. Además, según las propias palabras de tu hermana, Mike Jericho es su verdadera alma gemela. Si se trata de los niños, cualquier relación que ella pueda reconstruir con ellos es su responsabilidad. No solo no ayudaré a mi exesposa con nada, sino que realmente no sé si le orinaría encima a Amanda si la viera en llamas. Karen y yo solo nos tolerábamos en el mejor de los casos, así que no es de extrañar que colgara sin decir una palabra más. Sin embargo, no pude evitar preguntarme qué podría haber salido mal entre Amanda y Jericho. Si Amanda se había topado de cabeza con alguna forma de realidad con su amante, iba a estar en un mundo de problemas para que alguien la salvara. Mi suegro y suegra habían muerto y la hermana de Amanda y su marido estaban cuidando a sus padres ancianos. E incluso si Sally y Kevin estuvieran hablando con su madre, ninguno de ellos tenía forma de que ella viviera con ellos. Bueno, pensé para mí mismo mientras tomaba un sorbo de mi cerveza, Amanda debería tener $65,000 para amortiguar cualquier regreso al mundo real. Me di cuenta de que no le había mencionado a Karen que había vendido la casa y todo lo que contenía. Un mes después, se acabó el juego. Estaba sentado en la oficina que compartía con otro ingeniero cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Hola, soy Bruce Evans, ¿puedo ayudarle?, dije, sin prestar atención al número en la pantalla. Sí, señor Evans, dijo una mujer, soy la doctora Sylvia Altman, llamo desde el Hospital Regional de Sacramento y necesito informarle que su esposa, Amanda Evans, es mi paciente. Estuvo en un accidente automovilístico hace un par de semanas y acaba de recuperar el conocimiento. Los registros de su licencia de conducir de Illinois lo tienen a usted como su pariente más cercano. No hace falta decir que la doctora Altman se sorprendió cuando me reí. Sí, doctora Altman, estamos divorciados desde hace unos 8 meses. Mi exesposa debería haber actualizado su información de contacto de emergencia. Está en una relación con un hombre llamado Mike Jericho, a él es a quien debería contactar. Ese es el problema, suspiró la doctora Altman, con la señora Evans inconsciente, la policía verificó la matrícula del coche y contactó al señor Jericho. Él ha negado cualquier responsabilidad por la señora Evans y ha declarado que no estaban en una relación a largo plazo y comprometida. Oh, vaya, no sé qué decirle, doctora. Como le dije, ella y yo estamos divorciados y la ruptura de nuestro matrimonio fue inesperada y brutal para mí. Realmente no veo cómo puedo ayudar a Amanda. No es por ser mezquino, pero ella quemó nuestros puentes a fondo y lo último que me dijo fue su certeza de que ella y Jericho estaban destinados el uno al otro. Sí,
comenzó la doctora Altman, el señor Jericho ha llegado al extremo de hacer que su abogado le deje claro al hospital que no quiere más contacto con la señora Evans. Doctora Altman, Amanda tiene dinero, sacó $65,000 del divorcio, respondí, sabiendo ahora a dónde iba esto. La señora Evans dice que ese dinero se ha ido y que no tiene seguro médico. Señor Evans, su exesposa le ha preguntado repetidamente por usted y tiene alguna idea de que la ayudará. Tomaré el primer vuelo que pueda conseguir, le dije al doctor, sin creer las palabras que salían de mi boca. ¿Quiere hablar con la señora Evans?, preguntó la doctora. Todavía le queda una larga recuperación, pero su exesposa quiere hablar con usted, dijo, obviamente aliviada de que alguien acudiera a su paciente herida. No, respondí, necesito hablar con mi abogado antes de hablar con ella. La doctora Altman no insistió, y creí que entendía completamente la naturaleza de cómo terminó nuestra relación. Hablamos varios minutos más para obtener algunos detalles sobre cómo ocurrió el accidente automovilístico. Lo que comencé a entender fue que Jericho y ella estaban teniendo una pelea, y Amanda huía de su residencia en uno de sus coches. Mi ex esposa nunca fue buena conductora y estar al volante de un vehículo de alta gama en carreteras desconocidas con mal tiempo me lo explicó todo. Lo que la doctora Altman solo insinuó fue que, después de examinar a Amanda, tenía evidencia de abuso físico por parte de Jericho contra ella. Después de hablar con mi abogado, tomé un vuelo nocturno a Sacramento y llegué al hospital 8 horas después de una larga escala en Dallas. Era temprano en la mañana cuando me reuní con la doctora Altman. Quería hablar con ella y explicarle completamente mi posición antes de ver a Amanda. La doctora no estaba contenta con lo que le dije, pero no me impidió continuar, ya que Amanda no había hecho más que preguntar por mí desde que recuperó la conciencia. Entré en la habitación de Amanda para verla despierta y sentada. Su brazo derecho estaba fuertemente vendado y era obvio que había sufrido numerosos cortes y laceraciones. También noté la nariz rota y los ojos morados, pero no sabía realmente si eso era por Jericho o por el accidente automovilístico. Cuando me vio, quedó inmediatamente claro que la ilusión de Jericho se había roto. Al mirarme, tenía esa sonrisa suave y ese brillo en los ojos que decían que yo era el amor de su vida. Todo lo que pude pensar fue, maldita sea. Sabía que vendrías a salvarme, dijo Amanda antes de romper en sollozos incontrolables. He sido una tonta tan desagradecida, espetó entre aullidos de lo que podría haber sido vergüenza o alivio de que yo hubiera llegado. La enfermera de Amanda apareció entonces y quiso administrar un sedante, pero la despidieron. Varios minutos después, Amanda había recuperado algo de control sobre sus emociones. Fue entonces cuando notó que yo seguía de pie dentro de su habitación, que no me había acercado a su cama ni mostraba ninguna emoción al verla. Por favor, ven aquí, Bruce, dijo, empezando a tener una idea de que no sería su brillante caballero blanco. Sé que lo que hice fue imperdonable, que tiré nuestra vida y nuestra familia por un hombre que comenzó a abusar de mí unas pocas semanas después de que me fuera con él. Terminó, todavía buscando alguna reacción de mí. Cuéntame todo lo que pasó, Amanda, dije fríamente, agarrando una silla cerca del pie de su cama de hospital y sentándome. Escuché mientras Amanda comenzaba a contar su historia de cómo Jericho la había manipulado para que creyera que su vida había sido desperdiciada, que Jericho había usado su encanto para engañarla y hacerla querer comenzar una vida nueva y maravillosa con él. ¿Cuántas veces se acostaron ustedes dos antes del día en que empacaste y te fuiste con él?, pregunté. Bruce, por favor, no quiero hablar de eso, dijo Amanda en voz baja y apartó la mirada. Responde la pregunta, dije con un tono de voz que debió asustarla. Empezamos a tener sexo un mes después de empezar a trabajar juntos, respondió, obviamente avergonzada. Cuando te diste cuenta por primera vez de que habías cometido un error, que Jericho no era el alma gemela que decías que era mientras estaba sentada en nuestro sofá en casa. Amanda comenzó a llorar de nuevo, pero respondió a la pregunta. Me llevó a un crucero por el Pacífico Sur pocos días después de llegar a su casa. A los pocos días del viaje se volvió muy controlador, advirtiéndome que no lo avergonzara delante de los demás en el barco. Me comparó con otras mujeres y me dijo muchas veces que yo no estaba a su altura, que me estaba haciendo un favor al estar conmigo. ¿Qué pasó con lo de estrellar su coche? Amanda bajó la mirada durante varios segundos, permaneciendo en silencio antes de hablar. Aproximadamente 3 meses después de regresar a su casa, empezó a golpearme. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mal que me había engañado, que había cometido un error enorme. Quise llamarte y preguntarte si podía volver a casa,
pero Mike me había quitado el teléfono celular hacía mucho tiempo. Si quería hacer una llamada, tenía que pedirle usar el suyo. Luego, un día, dejó su teléfono en una mesa mientras hablaba con uno de sus amigos igualmente extraños. Aproveché la oportunidad y te llamé. Tu teléfono sonó unas cuantas veces y luego pasó al buzón de voz. Me sentí devastada y quise intentarlo de nuevo, pero Mike volvió a entrar. Él supo que había intentado algo y me golpeó tan fuerte que tuvieron que llevarme a otro de sus amigos que era médico. Me trató sin reportar el abuso. Este médico y Mike se rieron a carcajadas de mis ojos morados y cuando regresamos a su casa, me violó. Amanda volvió a derrumbarse, tengo que darle crédito, estaba siendo sincera. Después de recuperarse, continuó su historia. Mike me dejó sola en la casa durante varios días, dijo que era una vergüenza y que no quería que lo vieran conmigo. Como no podía comunicarme contigo ni con los niños, reuní el coraje suficiente para robar uno de sus coches y dirigirme hacia el este. Tenía este deseo ciego de volver a casa, donde iba a rogarte que me aceptaras de nuevo. En algún lugar me salí de la carretera cerca de Sacramento y estuve inconsciente durante varios días. ¿Qué hay de Jericho? ¿Qué hizo cuando descubrió que te habías ido? El registro del coche lo llevó a él y, cuando le informaron de mi estado, no quiso saber nada de mí. El coche que destrocé simplemente se dio por perdido. Solo unos días antes del crucero, me convenció para que le transfiriera mi dinero para que lo guardara. Así que supongo que mi dinero se fue en pagar el desastre. Nos miramos en silencio durante varios minutos. Una pequeña parte de mí quería consolarla. Demonios, esa pizca de cariño quería que la agarrara y la llevara a casa. Pero el principal problema era que ya no había hogar, y lo más importante, no podía olvidar ni perdonar la fría indiferencia mostrada el día que se fue. De ninguna manera podría volver a confiar en Amanda, realmente no podía confiar en nada de lo que había dicho o hecho durante todo nuestro matrimonio. ¿Qué quieres que haga con todo esto, Amanda? Le dije finalmente, preguntándome qué diría. Amanda comenzó a llorar de nuevo, y honestamente creo que eran verdaderas lágrimas de arrepentimiento y tristeza. Estaba seguro de que no era algún colapso emocional lamentando el desastroso final de una apuesta romántica. Me sentí mal por ella porque debía sentirse completamente sola. Bruce, dijo Amanda, armándose de valor, quiero volver a casa. Quiero dormir en nuestra cama, despertar a la mañana siguiente a tu lado y trabajar el resto de mi vida para compensar lo que te he hecho a nosotros, y especialmente a ti. Amanda, no hay una manera fácil de decir esto, porque lo que nos hiciste fue una pesadilla, pero el hogar que tú y yo construimos se ha ido, vendí todo para recuperar parte de mi autoestima. Tu fantasma estaba por todas partes en esa casa, no podía vivir allí más tiempo con todo recordándome a ti, dolía demasiado. Compré una casa pequeña al otro lado de la ciudad. Vivo solo y he llegado a amar esa forma de vida. A pesar de la montaña rusa de emociones en esa habitación, Amanda se quedó en silencio. Percibí un nivel similar de incredulidad abrumadora por su parte al que sentí yo cuando de repente me informó de su aventura y de que me dejaba. ¿Podemos empezar de nuevo en tu nuevo lugar?, preguntó Amanda. No puedo imaginarme no tenerte en mi vida. Terminó, dejándome asombrado de que pudiera pronunciar esas palabras con una expresión seria. Después de que Amanda suplicara volver a casa y empezar de nuevo, la miré con una indiferencia que nunca habría imaginado posible hace un año. En aquel entonces creía que nuestras vidas estaban irrevocablemente entrelazadas, tanto que habría usado la palabra ingenua, alma gemela, para describir lo que sentía. Pero en el lapso de unos pocos meses, ella tiró todo eso por la borda. Incluso rompió cruelmente con nuestros 2 hijos, con solo una vaga declaración a mí de que los contactaría más tarde para explicarles. Sus acciones fueron tan miopes, egoístas y narcisistas que me resultó imposible siquiera considerar aceptarla de nuevo en mi vida. La herida que me había infligido era simplemente demasiado grave. Nuestras vidas estuvieron definitivamente entrelazadas alguna vez, pero ahora solo veía madera muerta que necesitaba ser cortada de mi vida. Busqué algo que decirle a su petición. Fueron sus últimas palabras para mí, meses antes, las que me vinieron a la cabeza. Amanda, tomaste tu decisión y yo te dejé ir. Ahora es el momento de que tú hagas lo mismo conmigo, respondí sintiendo una repentina sensación de alivio. Mi ex esposa comenzó a decir algo, pero debió recordar esas palabras que yo acababa de repetirle. La expresión en el rostro de Amanda era de puro terror. Su esperanza de ser rescatada por mí fue destruida y ahora mi ex esposa se dio cuenta de que no solo estaba completamente sola, sino también sin un centavo. Te dejo un cheque por $10,000, dije,
poniéndome de pie para irme. Mi abogado me lo desaconsejó ya que firmaste cualquier renuncia a la casa o a la pensión alimenticia. Así que considéralo un regalo, es un poco de dinero para que reinicies tu vida. Como lo hagas, depende de ti. Si los niños te dejan volver a sus vidas o no, depende de ellos. Por supuesto, Amanda se echó a llorar de nuevo, y aunque fue a sangre fría, aproveché ese momento para irme sin decir una palabra más. Dejé los documentos legales en el hospital diciendo que yo, al igual que Jericho, no quería tener nada más que ver con la ex Amanda Evans. Unas horas después, tomé un vuelo a casa con la conciencia completamente tranquila. En el vuelo a casa se me ocurrió que incluso después del divorcio, había permitido que las decisiones de Amanda restringieran mis propias opciones en la vida. Ver a Amanda en esa habitación del hospital, admitiendo el error monumental que había cometido con Jericho, había restaurado una buena parte de mi alma. Junto con eso, estaba ver la cara de Amanda cuando se dio cuenta de que yo no estaba allí para rescatarla, que cualquier futuro que tuviera no me incluía a mí. Esta nueva sensación de reivindicación era liberadora, pero también venía con una curiosa carga. Había estado viviendo entre los pedazos de nuestro matrimonio roto. Me tocaba a mí barrer el cristal roto que eran todos esos compromisos pasados y recuerdos entrañables. Era hora de que comenzara una nueva vida.